Buenas tardes, un gusto, bienvenidos a esta su primera transmisión de las cápsulas informativas que les vamos a estar llevando a lo largo de esta semana. Un gusto para mí iniciar con esta primera cápsula del día de hoy, que lo vamos a dedicar a la parte de nutrición. Mi nombre es Laura Espinosa, doctora en nutrición. Y el día de hoy vamos a tocar un tema bastante importante para lo que son nuestros adultos mayores. También les recuerdo que a las 5 de la tarde tenemos otra cápsula para que cuando esta termine queden pendientes. Sin más, vamos a iniciar con el tema de hoy. Vamos a hablar sobre los factores de riesgo nutricional que hay en la persona adulta mayor o en los que se me pueden dar en la persona mayor. El adulto mayor ya por ende va a correr o me va a correr un riesgo de comprometer su estado nutricional, debido a varios cambios, que se sufren en esta edad, tanto físicos, psicológicos, sociales, que van a ir llegando y me van a llegar a provocar o podrían llegar a provocar una malnutrición. ¿Y qué es una malnutrición? Pues es un trastorno provocado ya sea por un exceso o por un déficit de energía. ¿Y esa energía qué es? Yo siempre le digo que es la gasolina del cuerpo. Y si tenemos una de dos, o mucho, ¿verdad? O poco, es donde puedo tener ahí pues un riesgo. También lo que es una desnutrición la puede llegar a tener tanto o ocurrirle tanto a un adulto mayor que tenga un bajo peso, así como uno que tenga un sobrepeso o una obesidad. Hay muchas causas de esta malnutrición, ¿verdad? Son varios los factores que van a ir ahí apareciendo conforme avanza la edad. Y no solo en los adultos mayores enfermos, sino también en aquellos con un estado nutricional pues normal. Es por eso que yo les digo que la malnutrición no la podemos encajar solo en si yo veo que una persona, ¿verdad? Un adulto tiene, o lo veo con bajo peso, o lo veo muy delgado. Pues no, realmente puedo ver un adulto visiblemente con un buen peso, pero no necesariamente eso significa que esté bien alimentado o bien nutrido. Hay ciertos cambios, ¿verdad? Como les mencioné al principio, que a medida que pues se va envejeciendo se van produciendo. Vamos a iniciar comentando un poco lo que son los cambios fisiológicos que se generan. El primero y el que más recalco es la sarcopenia, o lo mismo que es una reducción de la masa muscular, o lo que es el músculo, ¿verdad? Ahí tenemos una pérdida de fuerza, pierdo fuerza, ¿verdad? A nivel de la masa muscular, por ende baja mucho la capacidad de poder hacer ejercicio, y también pues van a bajar esas necesidades de calorías. Entonces es donde se empieza, ¿verdad?, a perder un poco la parte de peso. Hay un aumento también de la masa grasa, o de lo que es la grasa. Pues tal vez no es tanto en sí ese aumento, pues sí se da, pero es más que todo como una descompensación, por decirlo de alguna manera, donde se me baja la masa muscular. Entonces esa masa grasa me queda un poco más elevada, entonces donde yo puedo ver, ¿verdad?, un adulto donde yo lo veo como más rellenito, pero es por esto, es por esta parte de la masa grasa y poca masa muscular. Una disminución en el apetito, del apetito es algo
muy común, donde ya empiezo a tener por parte de ellos una apatía, o sea, no les da tanta esa gana por comer o no tanta hambre, por lo que empiezan, pues, ¿verdad?, a consumir o a comer menos. Y al comerme menos, están comiendo mucho menos de lo que el cuerpo necesita. De esa gasolina que yo les digo que se necesita, me la están dando menos. Por ende, empiezo a perder peso. Disminución en lo que son también las papilas gustativas y la pérdida del olfato. Estos dos van muy de la mano. Ambas, ¿verdad?, al disminuirse o incluso llegar a perderse, esa sensación de gusto o incluso a nivel, ¿verdad?, del olfato, de poder llegar y oler aquella comida, al perderse va a generarme esa capacidad de poder saborear los alimentos, por lo que hay menor interés por la comida. También tenemos menos salivación, hay menos producción de saliva. Entonces, lo que es el bolo alimenticio, que va a ser esa mezcla de la comida con la saliva, ¿verdad?, para que se logre tragar, se logre bajar ese bolo, se ve disminuido. Entonces, ahí tengo consecuencias en esos problemas para tragar. Menor jugo gástrico, con la menor producción de jugo gástrico, tengo consecuencias a nivel de ciertos minerales y vitaminas que no son absorbidas al no haber tanto jugo gástrico. Por ejemplo, el hierro, el calcio, la vitamina B12, que al no absorberse, ¿verdad?, el cuerpo no las está recibiendo, no las está aprovechando de buena manera. También tenemos que el vaciamiento gástrico. ¿Qué es el vaciamiento gástrico? Es el paso de la comida que está en el estómago hacia los intestinos. Y este paso se vuelve muy lento. Entonces me va a durar más tiempo en pasarse. Por ende, lo que es el tránsito intestinal va a ser lento, ¿verdad? Va a pasar por intestino todavía más lento. ¿Y qué me ocasiona esto? Estreñimiento. Y pues me lleva a molestias también. La intolerancia a la leche o a la lactosa es algo que es bastante común que suceda, y es porque voy perdiendo o se va perdiendo la enzima encargada, como le digo yo, de cortar esa lactosa, ¿verdad?, como de hacerla más chiquitita y que se pueda procesar, por decirlo de alguna manera. Al perderla es donde este proceso no se da y vienen las apariciones de la diarrea. Entonces ahí también, a causa de esto, tengo pérdida de peso. También lo que es la disminución y la producción de lo que es la vitamina D, o que no se me absorbe de igual manera. Esta es la vitamina que llamamos la del sol. Va muy ligada a lo que es el calcio. Sin vitamina D no tengo una buena absorción de calcio y por ende puedo tener los problemas de la osteoporosis.